Mediante el uso del método de cono de arena, lo que se determina es la densidad o la masa unitaria del suelo en sitio o campo. Esto es utilizado para hallar el grado de compactación del suelo, el cual se aplica para establecer un mejoramiento del terreno en donde se pueda construir terraplenes, carreteras o se pueda realizar un mejor control del suelo. En esta práctica se utilizaron las normas ACTM de 1556 y la INDE 161.13, en las cuales pudimos obtener información de cómo manejar el procedimiento y los diferentes métodos que se encuentran. En este caso utilizamos el método A, que es el recomendado. Para que la práctica sea exitosa, es importante saber que haya pasado el tamiz número 10, el suelo que se va a usar y se ha retenido en el tamiz número 60. Los equipos y materiales por utilizar son los siguientes. Aparato del cono de arena, el cual consta de un frasco u otro recipiente que se puede instalar para contener arena con una capacidad de volumen superior al necesario para llenar el hueco de ensayo, y también un dispositivo ajustable que consiste en una válvula cilíndrica con un orificio de 13 milímetros o media pulgada de diámetro, instalada en los extremos de los conos o embudos metálicos. En el extremo superior, un pequeño embudo que continúa hasta la tapa del frasco, de tamaño normal. También se utiliza un plato o placa de metal con un orificio general con una pestaña moldeada o maquinada, para recibir el embudo grande, es decir, el cono, del dispositivo descrito anteriormente. El plato de base puede ser redondo o cuadrado. La arena que se utilice deberá ser limpia, seca y tener una densidad y graduación uniforme, no cementada, durable y que fluya libremente. Utilizar una balanza de capacidad de 20 kg y sensibilidad de 5 gramos como mínimo. También utilizar equipo para el secado, estufa u horno para determinar el contenido de humedad. Finalmente, se utiliza el equipo misceláneo necesario. Procedimiento. Se realiza primero la calibración del aparato de cono de arena, debido a que la constante del cono de arena depende de la densidad de la misma. En primer lugar, se llena el aparato con arena, la cual debe estar preparada en las mismas condiciones en las que se espera usarla durante los ensayos in situ. Luego se determina la masa del aparato lleno con arena. Se coloca la placa de base sobre una superficie limpia, nivelada y plana. Se invierte el aparato y se coloca sobre el orificio de la placa de base. Se abre la válvula hasta que cese el flujo de arena. Durante esta actividad se debe controlar que el aparato, la placa de base o la superficie plana no se muevan ni vibren. Se cierra rápidamente la válvula, se retira el aparato y se determina la masa del aparato y arena restante. Se calcula la masa de arena que se usó para llenar el conjunto de embudo y placa base, como la diferencia entre la masa inicial y la masa final. En situ, primero se selecciona un sitio representativo del área de prueba y se inspecciona que el aparato de cono de arena no tenga daños, que la válvula gire libremente y que el aparato de base esté bien apoyado. Se prepara la superficie del sitio de ensayo para que forme un plano nivelado. Se puede usar la placa de base como herramienta para nivelar la superficie de manera correcta. Coloca la placa de base sobre la superficie plana, verificando que esté en contacto con la superficie del suelo alrededor del orificio flanqueado central de la placa. Se marca el contorno de la placa de arena para controlar el movimiento durante el ensayo. El volumen del hueco de ensayo depende del tamaño máximo de las partículas del suelo que se ensaya. Los volúmenes del hueco de ensayo deben ser tan grandes como sea práctico para reducir errores y no deberá ser inferior a los indicados en la tabla siguiente. Se excava el hueco de ensayo a través del orificio central de la placa de base, teniendo cuidado para no alterar o deformar el suelo alrededor del hueco. Los lados del hueco deberán tener un leve declive hacia adentro y el fondo deberá ser razonablemente plano o cóncavo. El hueco debe quedar tan libre como sea posible de oquedades, partículas sobresalientes, cortes agudos, expuestos
lo cual afectará a la exactitud del ensayo. Se coloca todo el material excavado y cualquier material que se haya aflojado al excavar en un recipiente hermético marcado con el número de ensayo para identificación. Se debe tener cuidado de no perder material inicial. Se protege este material contra la pérdida de humedad hasta que se determine la masa y se obtenga una muestra para determinar la humedad, de tamaño acorde a lo indicado en la siguiente tabla. Se limpia la pestaña del orificio de la placa de base. Se invierte el aparato de cono de arena y se coloca el embudo de cono de arena en el orificio flanqueado, en la misma posición marcada durante la calibración. Se eliminan o se reducen al mínimo las vibraciones causadas por el personal o los equipos del área de ensayo. Se abre la válvula y se deja que la arena llene el hueco, el embudo y la placa de base. Es necesario tener cuidado para evitar que el aparato se mueva o vibre cuando la arena está fluyendo. Cuando la arena deja de fluir, se cierra la válvula rápidamente. Se prosigue a determinar la masa del aparato con arena restante. Se registra y se calcula la masa de arena utilizada. Se determina y se registra la masa húmeda del material que se retiró del hueco de ensayo. Cuando sea necesario corregir por sobretamaños del material, se determina la masa del material retenido en un tamiz apropiado y se registra. Se retiró la arena del hueco, la cual va a poder ser utilizada para próximos ensayos. Se mezcla completamente el material y se obtiene una muestra representativa para determinar el contenido de humedad. El tamaño de la muestra está dado por la tabla número 2 mostrada anteriormente. Y se determina el contenido de humedad de acuerdo a la norma INVE 122, INVE 135 o INVE 150.